Muchas gracias, muchas gracias. Estamos con don Luis Herrera, quien es abogado de trabajo legal, dice abogado de trabajo legal, laborista, ¿cómo se llama? ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar de nuevo acá. Sí, pues. Ya había tenido el gusto de conversar contigo. Y me acompaña Víctor Hugo Castañeda. Si usted es fanático de la U, va a saber quién es. Si el del Colo-Colo le cortamos. No. Sé quién es, pero bueno, de todas maneras un gusto estar con él. Oye, Luis, vamos por parte. La Dirección del Trabajo emite un dictamen que fija la obligación de los empleadores frente al coronavirus. Así es. Se pone el parche en telería, porque yo cuando lo leí dije, el coronavirus es una enfermedad y aquí se debe tomar como cualquier enfermedad. ¿O hay en este dictamen fija obligaciones distintas? Mira, yo lo planteé hoy día mismo en otro medio de comunicación. Me parece un poquito mezquino el dictamen, te lo digo sinceramente. ¿Por qué? Hace poca alusión a las características particulares de esta enfermedad, que es la alta tasa de contagio. No hace mayor diferencia, de hecho, el dictamen, que es bastante cortito, tiene 3 páginas y media, no hace más que reforzar normas que ya existían. Hace alusión al artículo 184 del Código del Trabajo, que establece la obligación del empleador de velar por la salud de sus trabajadores, pero no toma medidas puntuales. La única gran medida que podríamos de alguna manera señalar, o la única gran directriz que dice, es que de alguna manera hace ver que los empleadores estarían obligados a otorgar permisos dentro de lo razonable para que sus trabajadores puedan concurrir a realizarse exámenes preventivos para identificar si existe o no la presencia de este virus. Mucho más que eso, y esto es una opinión personal, la verdad que no hace este dictamen. Y dice, dentro de lo posible, dar la admisión así, textual. Lo que dice, la palabra que dice textual es los permisos que razonablemente sean necesarios. Lo que pasa es que el concepto de racionalidad es tremendamente importante en el derecho. Entonces, claro, de alguna manera lo que quiere decir es que tampoco podemos, si me permiten y me perdonan el concepto, volvernos locos y vayan todos corriendo a hacerse exámenes, sí, claro, paralicemos la obra, etcétera, etcétera. Un poco a eso apunta. Debe ser dentro de márgenes razonables. ¿Qué le falta, según usted, su apreciación? Ya que están escasos, claro, dice tú, están mezquinos. Sí, bueno, partiendo de la base que es tremendamente corto, como le dije, acotado, hace alusión a normas ya existentes, a lo mejor establecer de por sí protocolos un poquito más específicos para esta enfermedad en sí. Tal vez, por ejemplo, establecer un protocolo diferenciado para los trabajadores que atiendan directamente a público respecto a los que no tienen contacto con público. Sí, claro. Evidentemente hay una exposición totalmente diferente. No se hace cargo, por ejemplo, de esa diferencia de este dictamen. Pero ahí en lo que dice usted, primero está la situación que es lo previo, es para prevenir, no es cuando ya están contagiados, no se dice cómo debe actuar, en este caso el empleador. Claro, lo que pasa es que habla un poco cuando ya tenemos existencia eventual del virus, habla de 2 conceptos. Uno, hace la diferenciación de si se contrajo a propósito de la actividad laboral o se contrajo a propósito de una actividad particular de la persona, indicando que en un caso, en el caso de que efectivamente sea laboral, serán los organismos administradores del seguro de accidentes y enfermedades profesionales los que tendrán que hacerse cargo de las prestaciones médicas, y en caso de que haya sido a propósito de una actividad particular, será el seguro particular o FONASA quien deberá hacerse cargo de las prestaciones. Mucho más que eso, insisto, tampoco se hace cargo. Ahora, hay algo que puede pasar y pasa por el entorno, porque puede ser, y que ya le hemos visto en algunos casos, que se provoque esta famosa cuarentena, que no es los 40 días, y que un trabajador no tenga la enfermedad, pero sí algún familiar le digan, ¿sabe qué más? Usted se tiene que ir a casa. ¿Qué pasa con ese trabajador? ¿Tendrían que darle una licencia de por medio? Ya, mira, porque no está enfermo, la ISAPRE podría negártela, o quien sea podría negarte la licencia. Ya, primero que todo, y voy a hacer una aclaración que también me tocó hacer en la mañana,
Hay que diferenciar dos conceptos que son tremendamente relevantes. Uno es el de la licencia y dos es de la justificación de la ausencia del trabajador. La licencia se refiere al pago, hay una prestación de pecuniaria, digamos, el pago por los días que la persona estuvo ausente de su trabajo a causa de una enfermedad. Y la justificación se refiere a la imposibilidad del empleador de poder despedir a este trabajador por una inasistencia injustificada, porque valga la redundancia, es justificada. En el caso de este protocolo de estos días que deben estar aislados en observación, en principio no es una licencia, pero sí justifica la ausencia, ¿ya? Y eso es importante. Un empleador no estaría procediendo ajustado a derecho al despedir a un trabajador por el solo hecho de haberse ausentado por estos días, por una situación claramente de fuerza mayor, porque esa ausencia estaría justificada. Y de eso, de alguna manera, sí se hace cargo del dictamen a todo esto. Ya, por ahí podría servir, porque la ley le permite al empleador, si un trabajador falló 48 horas, ¿no es cierto?, despedirlo. 2 días continuos, dice la ley. 2 días continuos, sí, 2 días tiene continuos. apellido, inasistencia injustificada. Claro, Y ahí es donde aquí se fortalece la postura del trabajador, porque esa inasistencia no es injustificada, tiene una justificación que es una resolución de autoridad. Ya, ¿y quién le paga el sueldo? Eso hoy día es un problema práctico que no está completamente resuelto y que el dictamen no se hace cargo. No se hace cargo. No. Qué raro, ¿no? O sea, lo dejamos ahí en la mitad nomás. Sí, bueno, yo partí diciendo que en mi opinión... Sí, tú partiste diciendo que mezquino. te parecía que era muy poco, digamos, que era muy mezquino. Sí. Ahora, ¿se puede ir perfeccionando? Estamos con el abogado Luis Herrera hablando de este dictamen que sacó la Dirección del Trabajo referente a las obligaciones de los empleadores frente al coronavirus. Claro, son dictámenes, o sea, podrían ir sacando y perfeccionándolo. Sí, evidentemente. Evidentemente, la Dirección del Trabajo dentro de la ley orgánica, que fue el que la creó el año 67, le da esta facultad. Es un ejercicio de una facultad legal que se le otorgó a la Dirección del Trabajo, y evidentemente a medida que vaya eventualmente evolucionando la situación fáctica, perfectamente podría sacar un segundo dictamen relacionado a lo mismo, complementando. Claro, las circunstancias van a ir cambiando. Dame un segundo para dar una información porque la marcha ya comenzó. ¿Está Rodrigo? Quédate en línea, Luis, porque quiero preguntarte otra cosa, porque me voy a ir hacia el centro de la ciudad de La Serena con el periodista Rodrigo Solís. Rodrigo, me dicen que comenzó la manifestación a moverse ya por la típica bajada de Francisco Aguirre. Sí, en rigor se están reuniendo justamente a un costado de la avenida Francisco de Aguirre, a un costado de la bajada de Buenos Aires, de Plaza Buenos Aires, casi frente al Colegio Japón, ya, precisamente para poder comenzar a marchar. Alrededor de 200 personas, diría yo que son aproximadamente, y se están posando en este momento en estricto rigor. Ya, Han comenzado a marchar, pero ya van a comenzar. Pero el tráfico está cortado. Claro, en ese punto específicamente que vendría siendo Benavente con Colo-Colo. Con Colo-Colo. Con la bajada de Colo-Colo, sí. Claro, casi llegando a la avenida Aguirre, está cortada en este momento. A pocos metros, obviamente, Carabineros está también muy atento y el retén móvil se movió bien para seguramente hacer toda la fiscalización en caso de cualquier cosa. No, a diferencia de los otros días, Rodrigo, Carabineros no aplicó la control de identidad antes de que salieran. No, para nada. De hecho, el personal de Carabineros se mantuvo al interior del vehículo móvil, del retén móvil, perdón, y no salieron justamente a hacer ese trámite como en otras jornadas. Ok, quedamos atentos a lo que nos vaya informando. Gracias, Rodrigo. Perfecto, Roberto. 18:42, se junta ya la gente ahí, se corta la bajada de Colo-Colo, ¿no es cierto? Y va a comenzar seguramente el movimiento. Vuelvo con Luis Herrera, abogado. Luis, recién estábamos conversando, nosotros no, estamos lejos de ser abogados, muy lejos. Corte ordenó que AFP entregue a un cotizante todos sus fondos previsionales. El Tribunal de Alzada de Talca resolvió en un fallo dividido, esgrimiendo el derecho de propiedad garantizado por la Constitución, famosa con tan manoseada Constitución. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Es un hito esto? Porque sabemos que los otros habían sido rechazados. Me imagino que la AFP puede pasar, va a apelar a la Suprema, etcétera.
¿Pero marca un precedente o no? Efectivamente hay un precedente, hay una situación que hasta ahora no la habíamos visto de esta manera. La Corte hace de alguna manera sopesa la existencia de dos derechos, que es el de la seguridad social versus el derecho de propiedad. Y de alguna manera lo que dice es, respecto al derecho de seguridad social, es un derecho futuro y eventual, Sí. que podría o no llevarse a efecto, porque si la Así persona es. fallece antes, nunca va Nunca a va a poder llegar a disfrutar ser. de este derecho. Mm. Sin embargo, el derecho de propiedad es actual y puede ser ejercido hoy día, y sin embargo, la recurrida, que es una AFP-X, se niega a restituirle los fondos, y efectivamente lo que hace la Corte de Talca finalmente es acoger este recurso y ordenar se le restituya al recurrente la totalidad de los fondos previsionales. Ahora, como bien dices tú, y eso tenemos que tenerlo claro, queda una instancia tremendamente importante que es la apelación. Sí. Pero, Y claramente la Corte Suprema es la que tendrá en este caso, podría tener la última palabra, sin perjuicio de lo cual también no podemos olvidarnos la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional. se puede, ya, es lo que nos decían Sí. recién. Pero Se puede recurrir al Tribunal Constitucional y, de hecho, en ese sentido tenemos que tener claro que en dos casos, en Antofagasta y Punta Arenas, donde también se intentó este recurso, las Cortes pidieron informe al TC, pidió al Tribunal Constitucional que se pronunciar. pronunciara, y el Tribunal Constitucional optó por indicar que no había una vulneración al derecho de Al propiedad derecho. mediante esta forma de ejercer el derecho de propiedad. Por lo tanto, queda harto que enhebrar, digamos. Harto paño que cortar. Sí. Exactamente, esa era la frase que buscaba. Sí. Queda harto paño por cortar, por lo tanto aquí es llamativo, evidentemente, el fallo de la Corte de Talca, pero todavía queda harto por delante. Y los argumentos son interesantes porque, tal como tú lo dices, frente a la existencia de dos derechos que parecen contradecirse, seguridad social y propiedad. Seguridad social aparece como un derecho futuro y eventual, que puede ser. Eso es lo que dice la Corte, ¿no es cierto? Así es. Dice, Así el derecho puede ser, porque Sí, tenés claro. para eso tenés que estar vivo, tenés Sí, que llegar nadie, a eso. Nadie te lo garantiza. Nadie te lo garantiza. Es futuro y eventual. Pero el derecho de propiedad es ahora ya. Exactamente. O sea, si tú lo veías así, tienes razón. Po. Claro, aquí lo que se genera, que no es raro verlo en la vida del derecho, es lo que se llama la colisión de derechos. Cuando existen dos derechos que podrían, al menos de manera virtual, tener una colisión, que es un poco lo que dice la Corte, y en este caso, claro, se decanta de manera definitiva por el derecho de propiedad, cosa que es tremendamente interesante como un precedente. Ahora, Sí. recordemos también que en Chile las resoluciones de los tribunales no son obligatorias para futuro, ni para otras cortes, pero no obstante sigue siendo un fallo importante. No, o sea, no genera jurisprudencia. No, es que la jurisprudencia evidentemente genera jurisprudencia, pero la jurisprudencia en Chile no es obligatoria. No obligatoria. ya. No, ¿Qué te ya. pasa? Claro, en otros fallos. Sí, pero fíjate que a mí me pareció interesante los argumentos. Esto de la seguridad social, que es un eventual, y el derecho, me parece muy interesante. Tremendamente interesante el razonamiento. Y yo creo que el tema que conversamos, estos dictámenes van a ir cambiando. Fíjate que, por otra parte, la Superintendencia de Salud acaba de sacar un comunicado donde le dice a la ISAPRE no pueden excluir cobertura por declaración de pandemia. La Superintendencia de Salud aclara que la ISAPRE no puede excluir cobertura por la declaración de pandemia emitida por la OMS. Va a traer coletazo por todos lados y va a ir cambiando a razón de este dictamen de la Dirección del Trabajo. Me parece que lo van a tener que ir acomodando, Luis, a lo que vaya pasando. Así es, recordemos también que los dictámenes pueden ir emanando de diferentes servicios. Por una parte tenemos la Dirección del Trabajo, por otro tenemos el Servicio de Salud, y perfectamente los dictámenes pueden ser complementarios. Sí, claro. Y lo conversábamos ayer a propósito de otro tema, yo se lo planteaba, el derecho, para bien o para mal, es dinámico, se va amoldando las realidades día a día, y eso es un poco lo que se está viendo con estos dictámenes. Perfecto, Luis. No hacen una pregunta a un auditor. Sí, claro. Dice, si él viaja en avión al trabajo y se contagia del coronavirus, ¿puede ser considerado una enfermedad laboral? Un poco lo que planteábamos en un principio, se hace cargo el dictamen de esta situación si el contagio fue
con motivo del trabajo, incluidos los traslados, cuando son en tiempos necesarios para ese traslado, sí entra dentro de la cobertura laboral. Perfecto. Luis Herrera, abogado, muchas gracias, Lucho. Gracias a ustedes. Te Cuídense. pasaste, Buena muchas tarde. gracias. Chao, chao. 18:48. Interesante, dos cosas. Uno, el dictamen que sale de la Dirección del Trabajo, ya empezando a cubrir a los trabajadores y a los empleadores, decirle, ojo, que nos vamos a ver enfrentados a una situación que es distinta y que hay que tener ciertas precauciones. Y lo otro que conversamos fue este dictamen de la Corte de Talca, que es muy interesante y que abre un debate sobre el retiro de fondos. A mí, Víctor Hugo, la argumentación que usa el tribunal, cuando habla de que la seguridad social es un futuro y que no es eventual, mientras que el derecho de propiedad es ahora, me parece un argumento, lo encuentro tan sólido que le creo. Se ve sólido, se ve siente sólido, pero bueno, los abogados tienen una expertise para sacar y situaciones de esas, sacar un truco de la galera para echar abajo con un argumento que puede ser tan sólido como el que nos acaba de dar la Corte de Talca. ¿Te imagináis si se lograra abrir esa puerta, esa brecha donde las personas pudieran retirar sus fondos? Me parece que pero no deja de tener razón. Si un auditor nos preguntaba, claro, ¿y qué pasa después si se gasta toda la plata y no la invierte mal y se le... ¿Quién se hace cargo después? Esa es otra discusión. Son supuestos. No, también esa es otra discusión son cuestiones futuras. y que es tremendamente válido. Sí.